¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Acá realizando un colector de tanque. Bueno, vamos a esperar que pase el avión que está generando un poco de ruido. Como les estaba diciendo, acabo de terminar este colector de tanque que está funcionando perfecto. Bueno, ya se fueron los haters, los giles, bueno, que comentan. Nada, problemas, siempre bailando con la más fea. Seguramente ya están escribiendo algo los giles. ¿Recuerdan el trabajo que venimos hablando en las charlitas? Plomería, gas, electricidad, todo junto. Bueno, pensaba llegar con los caños hasta el tanque, utilizar el tanque existente hasta lunes, martes, miércoles, que se pueda por distintas razones que nos impiden al cliente y a mí venir o estar, instalar el tanque con el colector definitivo en 1,5 pulgadas. La idea era conectar en el colector que estaba armado acá los caños existentes que vienen obviamente de abajo, con una bajada para termo, una bajada de agua fría para baños y una bajada de agua fría para cocina y lavadero. ¿Qué pasó? En el primer movimiento que hice con una pico de loro, cabeza de culebra, mirando al noroeste, nada, se partió mal la rosca ahí. Bueno, no me quedó otra que ponerle un tapón y lograr meter esta brida ahí como para, bueno, poder dejar a los clientes con servicio, para que después nos digan que el Tano deja a los clientes tirados. Yo tranquilamente podía haber dicho, bueno, cuando se pone el tanque, se arma como corresponde, por ahora vayan a bañarse a la casa de sus padres y demás. ¿Puse acoples? Sí, obvio. Algunos existentes, 10 años al sol, lo armé, no pierdo una gota. Así que bueno, nada, quería mostrarles este colector improvisado con piezas completamente recuperadas. El amigo Miguel se debe acordar porque en otras ocasiones lo mostré y de acá salió un ruptor de vacío. Nada, sellado con hidro 3 en su curva y contracurva. Así que bueno, nada, lo único que pude hacer es rearmar con lo que había este colectorcito, todo en 3/4. Me imagino a los haters escribiendo: ah, diámetro insuficiente, eso es muy chiquito, no te va a andar, no te va a andar. Pero bueno, ya quedó armado. La verdad que trabajé una hora pensando, reutilizando y viendo cómo podía hacer para meter todo de vuelta y darle servicio al cliente. El sábado tienen una reunión. Así que bueno, herramientas utilizadas como para charlar un ratito. Esta noche charlita, charlita y nada, ponernos al día. Saludo a los amigos de siempre, al amigo Miguel, al querido amigo Gregorio Casa, al amigo Almafuerte, Dalton, Zapito que no lo nombro hace un tiempo, pero siempre está mirando, siempre está tomando nota de alguna cosa que por ahí le sirva. Martillito Inco, la verdad que una buena compra. Me alegro de haberla hecho, no me viene defraudando, viene trabajando bien. Estoy en tratativas de conseguir alguna unidad más de la cabeza de culebra mirando al noroeste o picos del oro labor, donde compro habitualmente lo que es labor. Ya no van a seguir trayendo, me dijo, van a implementar o van a incursionar en otras marcas. Pero si le digo, si tienen un surtido terrible, tienen Total, tienen Irimo, pero tienen una unidad de cada una aislada. No tienen set o juegos o elencos. Y me dice, no, pero por eso, justamente, como tenemos varias unidades de distintas marcas, vamos a ver si nos dedicamos a una línea. Bueno, le digo, dedíquense a la línea labor. No,
porque no está siendo tan económica, me dijo. No está resultando tan económica. Y es verdad, ellos como corralón, que no la pueden vender como ferretero, quizás sí, pero bueno, tienen que ganar un poquito más, dado que no están dedicados a eso, se dispararía mucho. Yo, por ejemplo, la pinza de punta labor la pagué 8 pesos, podía haber comprado una de Inco. Pero bueno, la idea es tener distintas opciones. El famoso arquito, famoso por su mala calidad, ahí creo que se puede apreciar el daño. Yo eso lo voy a reparar, mango hueco. Ni se tomaron el trabajo de ponerle una tapita acá. Pero bueno, sigue siendo fiel. Si banca hasta terminar el laburo, lo voy a recuperar. Acá le voy a poner los 2 remachecitos, como dije, porque esto va a ser lo próximo que se afloje. Cuando yo refuerce acá, esto va a ser lo próximo que se afloje. Yo cuando notaba que la sierra perdía tiraje, le daba un par de vueltitas más, no un par, toquecitos, y nada, bueno, evidentemente hacía fuerza ahí y era donde se venía embromando y por ende la caída de tiraje en la hoja. Así que bueno, gente, acá está el tanque. Ahí estaba el antiguo colector. Acá hay algunas de las piezas que ingenuamente pensé que se podían que se aflojaron, pero se rajó y ahora no lo tengo acá a la vista. Un codo que era una brida que estaba acá, justo ahí, justo esa brida. Se partió y bueno, no me quedó más opción que hacer esto. Casi todo reutilizado, y lo que no está reutilizado es porque va a servir para conectar a la presurizadora con el colector de 1,5 pulgadas. Después bueno, los caños estaban en este estado, qué sé yo. Nada, les mando un saludo. Esta noche charlita nuevamente, cinta métrica. De paso voy guardando todo en el balde porque ya me voy para abajo. Terrajita de 3/4. Muy buena, muy buena. Y estoy trabajando con tubileno y saladillo. Bueno, la Vaco, que es Vaco, no tengo demasiado que decir, pero, si me permiten, si vale de algo mi opinión, la mordida no es tan buena. La mordida no es tan buena. En algunas situaciones patina y marca. Por suerte me ha pasado en caños viejos. La cabeza de culebra, yo sé que muchos van a pensar que soy, como la gran mayoría, que estoy loco, pero tiene un dentado más filoso. No creo que sea por una cuestión de uso, porque viene siendo más castigada esta, la verdad que la Vaco, pero tiene como unos dientes muy débiles, muy suaves. No tiene una mordida agresiva, tiene una mordida tranqui. Bueno, después la voy a limpiar en el taller y lo vamos a hablar un poquito mejor. Pero bueno, martillito, Inco, la verdad, una buena compra. Cinta métrica, a falta de una siempre hay que tener 2, porque hay que medir 7 veces y cortar una. Bueno, codito que sobró y nos vamos para abajo. Les mando un saludo, quería contarles esto. Bueno, para los haters, para los panchejos, acá armé un colector, como les gusta a ustedes, así, con diámetro insuficiente, sin ruptor de vacío, por sobre todas las cosas, con muchos acoples rápidos. Y te falta una llave de paso ahí. Una llave de paso te falta. Sí, también. Bueno, les mando un saludo, los veo esta noche